En 1986, en la división reina del boxeo, dos nombres se encontraron en una velada cargada de expectativas. Mike Tyson, con 19 años, 20 victorias y 19 knockouts, llegaba al Madison Square Garden con una etiqueta que pocos discutían, el futuro campeón de los pesados. En la esquina opuesta estaba Mitch Green, forjado en los gimnasios del Bronx, 4 títulos de los Golden Gloves de Nueva York entre 1976 y 1979, número 7 del ranking del WBC por encima de Tyson, que figuraba número 8. Sobre el papel era un choque entre aspirantes serios, en la práctica la industria lo presentaba como una parada más en la ascensión del fenómeno. El negocio habló antes del primer jab. La bolsa de Tyson era de $250,000, la de Green de $30,000, una diferencia que iba mucho más allá de la contabilidad. Green lo tomó como un mensaje, no estaba invitado como competidor sino como peldaño. Detrás de esa ecuación estaba Don King y la red que controlaba televisión y grandes carteleras, con Carl King como manager de Green. La semana previa fue tensa, hubo amenazas de no presentarse y ruedas de prensa con acusaciones directas. Green aceptó con una condición que cambiaba su futuro inmediato, quedar libre del contrato con Carl King una semana después del combate. Ganó independencia y perdió acceso al circuito que llenaba estadios y pantallas, la libertad llegó con facturas. La escenografía aquella noche no dejaba lugar a dudas. Tyson entró sin música, sin bata, guantes y pantalón negros, la mirada clavada y un lenguaje corporal que no requería palabras. Green caminó serio, sin gesto de miedo, sabiendo que su nombre no estaba en la marquesina, pero que su récord amateur y su físico de 1,96 con largo alcance podían incomodar a cualquiera. Sonó la campana y Tyson impuso su ley conocida, guardia compacta, juego de cintura corto, pasos mínimos para entrar a la media y corta distancia, combinaciones al cuerpo y a la cabeza con una frecuencia que desborda a la mayoría. Green entendió al primer impacto que no podía intercambiar, su plan se volvió práctico, ya para medir, amarre por dentro, peso encima, segundos robados que le arrugaban el guión al favorito. El cuarto asalto dejó la postal que todavía se cita. Tyson conectó una ráfaga cerrada y el uppercut final expulsó el protector bucal de Green junto con parte de un puente dental. El público rugió, la sangre empezó a teñir la boca del retador y la lógica indicaba que venía la cuenta, sin embargo Green no cayó, sujetó por dentro, reposicionó la guardia y terminó el round sin boquilla, con dientes rotos y una determinación que sorprendió a quienes habían llegado a ver un trámite. A partir de ahí la pelea se volvió una prueba de insistencia, Tyson seguía encontrando zonas de golpeo, sobre todo al cuerpo, pero cada ataque chocaba con amarres y desplazamientos cortos que consumían reloj y enfriaban la secuencia. Los asaltos medios mostraron dos narrativas superpuestas. Por un lado la superioridad técnica y física de Tyson, su precisión al entrar, su lectura de los ángulos, su capacidad para castigar costillas y mentón con la misma violencia. Por otro, la obstinación de Green, un boxeo poco vistoso que ralentizaba el intercambio, que apagaba combinaciones con abrazos a 360 grados, que apoyaba kilos en el clinch para restarle piernas al rival. No ganaba en estética ni en tarjetas, ganaba en permanencia. Y esa permanencia empezó a cambiar el ambiente del Garden. El público que había ido por otro knockout de colección comenzó a reconocer que enfrente había un tipo que no estaba dispuesto a firmar el papel de víctima. En el octavo y noveno, la esquina de Tyson pidió cierre con insistencia, se escuchaba la orden de bajar al cuerpo para abrir la cabeza, de cortar la salida con el paso lateral y no regalar distancia. Tyson respondió con más volumen, más presión, más castigo abajo, un intento claro de quebrar la estructura del adversario. Green tambaleó, respiró por la boca, lució hinchado, pero se negó a besar la lona. Su objetivo no era sumar rounds ganados, era llegar con vida a la campana final para desmontar la narrativa de invencibilidad absoluta. El décimo fue una síntesis, Tyson atacó en ráfagas, Green contestó con agarres y pasos mínimos hacia afuera, cada segundo valía como una moneda. Sonó la campana y la decisión unánime premió lo evidente, Tyson había sido el mejor, había conectado más, había controlado el ring. Lo que no se movió fue el cuerpo de Green, que terminó de pie, hinchado y con piezas dentales menos, pero de pie. Para un sector de la grada y para el propio Green, ese detalle tenía significado. Contra el hombre que borraba rivales en capítulos cortos, él había resistido 10 asaltos completos. Para Mitch Green, la noche no concluyó con el veredicto. Aquello no cerraba nada, abría un frente que no apuntaba solo al boxeador, apuntaba a la estructura que lo rodeaba, a las bolsas que no tenían correlato con los rankings, a los contratos que ataban carreras, a la sensación de que el negocio seleccionaba a su campeón y acomodaba el camino. En los meses posteriores, la convicción se hizo más dura. Se había liberado del vínculo con Carl King, pero las grandes veladas dejaron de llamar, el precio de la independencia fue alto y visible. La narrativa personal empezó a tomar forma, si el ring no ofrecía revancha, la calle podía ofrecer un ajuste de cuentas. Y aquí es donde todo cambia. Si quieren que sigamos revelando historias reales que marcaron al boxeo, suscríbanse, den like y comenten. Esto recién empieza. Lo que viene a continuación no se televisó, pero quedó grabado para siempre en la historia.
En 1988, 2 años después de que Mitch Green lograra lo que pocos pudieron, mantenerse en pie durante 10 asaltos frente a Mike Tyson, el destino los volvió a poner cara a cara, solo que esta vez no habría ring, no habría jueces, no habría guantes, ni cámaras oficiales, solo una madrugada húmeda en Harlem y una rivalidad que nunca se había apagado. Tyson era ya campeón mundial, un rostro que llenaba portadas en todo el planeta. Green, en cambio, estaba fuera del circuito grande, resentido con un sistema que lo había dejado atrás, convencido de que lo habían usado y desechado como si no valiera nada. Cada titular de Tyson era para él un recordatorio constante de lo que sentía que le habían arrebatado. Era agosto. Harlem respiraba ese calor espeso que no deja dormir. La boutique Dapper Dan, legendaria entre boxeadores, músicos y figuras callejeras, era un punto de encuentro habitual de Tyson, un sitio donde el campeón solía ir a altas horas a recoger ropa hecha a medida, un símbolo de estatus que reflejaba el momento que vivía: dinero, fama, poder, dominio total. Aquella noche, alrededor de las 4 de la mañana, Tyson llegó acompañado de amigos, tranquilo, sin imaginar que esa visita pasaría a ser uno de los episodios más comentados de su carrera. Mitch Green estaba allí. Nadie sabe si fue casualidad o si le estaba esperando. Lo cierto es que cuando Tyson salió del local, Green apareció con la misma intensidad con la que había aguantado aquellos 10 asaltos en el Garden. No buscaba una foto, no buscaba un saludo, llevaba acumulando rabia durante 2 años y esa noche decidió que iba a sacarla de frente. Tyson trató de evitarla al principio, pero Green no dio espacio, le gritó, lo encaró, le recordó el dinero, la bolsa, la forma en que el negocio había estado armado desde el principio, lo señaló a él como el rostro de todo aquello. Y en ese momento, Harlem dejó de ser Harlem y se convirtió en el escenario de una revancha que nadie había pactado. Los testigos hablaron de tensión inmediata, de gritos que se escuchaban en la esquina, de Tyson con el ceño fruncido intentando marcharse, y de Green agarrándolo por la camisa y rasgándola. El campeón dio un paso atrás, Green volvió a sujetarlo, y ahí la contención desapareció. Tyson reaccionó como Tyson, un solo puño, seco, directo, sin guantes, sin protecciones, sin cronómetro, y el impacto fue brutal. Green retrocedió por el golpe, su rostro se abrió, la nariz se desvió, el ojo se cerró casi al instante. Fue un golpe que no necesitó repetición. No había público de pago, no había comentaristas, solo un pequeño grupo de personas que vieron en silencio como una rivalidad mal cerrada explotaba en medio de la calle. La escena fue rápida, pero el eco fue enorme. Tyson abandonó el lugar antes de que la multitud creciera. Green quedó en la acera rodeado de curiosos, con la cara hinchada y la mirada desbordada de furia. No era un peleador derrotado en un ring, era un hombre humillado en su propio barrio, frente a una boutique que representaba éxito y poder, exactamente lo que él sentía que le había negado. Las primeras fotos aparecieron en la prensa al amanecer. Green irreconocible, el ojo izquierdo cerrado, labios reventados, nariz torcida, parecía que había pasado por otra guerra, pero esta vez no había campana final. La noticia corrió rápido, no se trataba de una pelea oficial, pero superó en atención a muchas que sí lo eran: un campeón mundial golpeando a un antiguo rival en la calle a las 4 de la mañana, Harlem convertido en ring improvisado, Dapper Dan como escenario involuntario. La prensa no necesitó adornos, las imágenes hablaban solas. Y Tyson, aunque intentó restarle importancia, sabía que la historia no iba a desaparecer fácilmente. Green no era de los que callaban. Green habló, y habló fuerte. Dijo que no había ido a buscar pelea, que había ido a exigir respeto, que Tyson lo había atacado sin aviso, que no estaba drogado como algunos quisieron insinuar, que recordaba cada segundo. Se burló de Tyson en entrevistas llamándolo Cotton Mike, un golpe bajo al personaje impenetrable que el campeón representaba. No buscaba solo revancha física, ahora quería revancha pública, que el mundo lo escuchara, que su nombre no quedara como el de un hombre al que le dieron un golpe en la cara, sino como el de alguien que no se dejó borrar. El escándalo tomó velocidad, porque no era solo una anécdota callejera, era un campeón mundial involucrado en un altercado violento fuera del ring, y porque detrás no había simples golpes, había años de resentimiento, de desconfianza con Don King, de frustración con el negocio, de sentir que todo había sido decidido sin él. Tyson era la cara visible de un sistema que Green despreciaba, por eso el golpe en Harlem no fue solo un golpe físico, fue una especie de símbolo, la confirmación para él de que todo lo que decía era real. La diferencia entre ambos ya no era solo deportiva, era un abismo. Tyson en la cima, invicto, millonario, idolatrado por millones de fanáticos. Green, marginado, sin promotores, sin bolsas grandes, sostenido por un orgullo que ya no pagaba cuentas, pero que le impedía rendirse. Para los medios, el episodio fue un festín. Para Green, fue la chispa que le dio una nueva oportunidad de ser escuchado, aunque fuera a través del escándalo. Aquí no se trataba de un simple altercado, se trataba de una herida abierta que nunca cicatrizó y que explotó en el lugar menos esperado, con las consecuencias que estaban por venir, porque Harlem fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ya no se resolvería con puños, sino en los tribunales. Esto todavía no termina, lo que viene después es lo que realmente sacudió la historia de ambos. La mañana siguiente al altercado en Harlem, la ciudad ya no hablaba de otra cosa. Las imágenes del rostro de Mitch Green circularon por todos los diarios, las radios deportivas abrían con titulares que parecían escritos para una pelea histórica, aunque no hubo ring ni jueces.
La hinchazón alrededor de su ojo izquierdo, la nariz desviada, los labios partidos, eran el testimonio visible de un solo golpe lanzado por Mike Tyson en plena calle. Pero lo que para muchos fue una anécdota explosiva, para Green fue la oportunidad perfecta para devolver cada golpe que sentía que la industria le había dado desde 1986. Y esta vez, no iba a lanzar puños, iba a golpear donde más dolía, en la imagen pública y en el dinero. Green no tenía promotores detrás, ni televisiones empujando su historia, pero entendía algo que muchos subestimaron: la prensa adora una grieta, y él acababa de abrir una de las más ruidosas de la década. Mientras Tyson seguía preparándose para sus defensas como campeón, Green contrató abogados y presentó una demanda civil reclamando $25 millones en daños. Afirmaba que el golpe no solo le había desfigurado temporalmente el rostro, también había arruinado lo que quedaba de su carrera, cerrándole puertas que ya de por sí eran escasas después de romper con Don King. Cada entrevista que daba era más calculada, no buscaba quedar como víctima indefensa, sino como un hombre al que habían pisoteado y que ahora reclamaba su espacio. El caso atrajo atención desde el primer día. Ver al campeón del mundo sentado en el banquillo de un tribunal no era común. Tyson llegó rodeado de abogados, con una estrategia clara: demostrar que había actuado en defensa propia, que Green había sido el agresor, que lo había provocado al punto de romperle la camisa y empujarlo. Los testigos comenzaron a desfilar. Algunos decían que Green fue directo a buscarlo, otros hablaban de Tyson tratando de evitar el enfrentamiento. Ninguna versión coincidía del todo, pero lo que sí estaba claro era que Harlem se había convertido en escenario de algo más que una simple pelea callejera. Lo que empezó con un golpe iba a definirse con un fallo judicial. Los abogados de Green llevaron al tribunal fotografías, informes médicos y declaraciones de médicos que explicaban la magnitud del daño. Mostraron cómo ese golpe había afectado su nariz, su pómulo, su capacidad de entrenar durante semanas, incluso su posibilidad de conseguir combates remunerados. Green, sentado frente al jurado, relató con detalle cómo Tyson lo había atacado sin advertencia, cómo había sentido el impacto en el rostro, cómo esa madrugada había cambiado lo poco que le quedaba de carrera. Lo contaba con calma, no con rabia. Sabía que en ese escenario la imagen también peleaba. La defensa de Tyson, por su parte, centró todo en un punto: Green provocó la situación. Era un exboxeador frustrado, alguien que no había superado la derrota, alguien que había ido a buscar protagonismo a costa de un campeón. Intentaron mostrarlo como un hombre inestable, impredecible, con historial de problemas con promotores y conflictos legales anteriores. En ese ring judicial, cada lado lanzaba sus golpes con la precisión de una estrategia bien calculada. No se trataba de boxeo, pero la dinámica era idéntica. Ataque, defensa, contragolpe. Cada testimonio funcionaba como un uppercut o un jab, midiendo reacciones, buscando abrir brechas. El juicio avanzó y el ambiente se volvió cada vez más mediático. Reporteros acampaban fuera del juzgado, fotógrafos peleaban por la mejor imagen de Tyson entrando o saliendo. Las portadas no hablaban de su próximo rival en el ring, hablaban de Mitch Green. Y aunque Tyson mantenía la calma en público, internamente sabía que cada titular era un golpe a su imagen, algo que en esa etapa de su carrera valía casi tanto como un campeonato. Tyson era el hombre más temido sobre un cuadrilátero, pero aquí no había campana que lo salvara. El momento clave llegó cuando el jurado escuchó las conclusiones finales. Los abogados de Green insistieron en que Tyson no podía escudarse en su fama para actuar con impunidad. Que un campeón del mundo no podía resolver todo a golpes fuera del ring. Que un solo impacto había significado un daño real. La defensa, en cambio, sostuvo que Green había cruzado una línea que ningún profesional debía cruzar. Que Tyson simplemente se defendió. Que toda la historia no era más que un intento desesperado de un hombre olvidado por recuperar atención y dinero. El veredicto no tardó en llegar. El jurado concluyó que Green había provocado el enfrentamiento. Reconoció que Tyson no había sido quien inició el altercado. Pero también determinó que el campeón usó fuerza excesiva, que el golpe fue desproporcionado y que era responsable de las lesiones ocasionadas. La cifra final fue muy distinta de los 25 millones que Green reclamaba. Tyson fue condenado a pagar $45,000 en compensación. No era una cantidad que afectara su fortuna, pero era una línea escrita en documentos legales, un recordatorio público de que, incluso para el hombre más temido del planeta, una pelea callejera podía tener consecuencias. Y aquí apareció una ironía que la prensa no dejó escapar. Green había cobrado $30,000 por aquella pelea en 1986 que lo enfrentó a Tyson durante 10 asaltos en el Madison Square Garden. 2 años después, la pelea improvisada en Harlem le había dejado más dinero que el combate oficial. Era un golpe silencioso, una historia que se contaba sola, sin necesidad de titulares adornados. Para Tyson, fue un cierre rápido en lo legal, un número más en su lista de polémicas. Para Green, era una pequeña victoria dentro de una guerra mucho más larga. No era la cantidad lo que importaba, era el hecho de que, al menos en algo, el campeón había sido señalado. Green salió del juzgado con la cabeza en alto, sabiendo que, aunque no había ganado millones, había logrado que su nombre volviera a estar en boca de todos. La rivalidad no estaba muerta, solo había cambiado de escenario.
Pero mientras Tyson seguía en lo más alto del boxeo, acumulando victorias y bolsas millonarias, Green caminaba por una ruta muy distinta. La demanda había sido una llamarada que captó atención, pero no una solución. El negocio no lo quería de vuelta, los promotores lo veían como un problema, no como una inversión. Lo que venía para él no era redención, era una lucha cuesta arriba contra un sistema que ya lo había dejado atrás. Y aunque la batalla legal terminó con una cifra escrita en un cheque, para Green la pelea recién comenzaba, solo que ahora sin cámara, sin micrófonos y sin contratos de televisión. Después del juicio, Mitch Green se encontró frente a una realidad muy distinta a la que había imaginado. Había logrado poner su nombre en los titulares, había llevado al campeón mundial a un tribunal y había salido con una resolución que, aunque no era millonaria, había sacudido la imagen pública de Mike Tyson. Pero esa victoria jurídica no cambió su posición en el negocio. Mientras Tyson regresaba a los entrenamientos, a sus defensas de título y a las cámaras, Green volvía a caminar solo, sin promotores, sin televisión, sin oportunidades reales de volver a los escenarios grandes. Lo que había sido su forma de resistencia empezó a volverse un laberinto. Su reputación dentro del boxeo profesional se había transformado. Los grandes nombres no querían tenerlo cerca, los promotores lo veían como un riesgo, un hombre difícil de manejar, impredecible, capaz de convertir cualquier desacuerdo en una tormenta mediática. Para una industria que vive de contratos, televisión y dinero, Green no era un activo, era un problema. La demanda, que para él representaba justicia, para ellos representaba inestabilidad. No importaba que hubiera aguantado 10 asaltos con Tyson. En ese momento, lo que definía su carrera no era su resistencia en el Garden, era su conflicto con el hombre más poderoso del boxeo. Mientras tanto, Tyson seguía escalando. El contraste entre ambos crecía como una grieta que ya no podía cerrarse. Cada aparición pública de Tyson, cada bolsa multimillonaria, cada defensa exitosa, alimentaba en Green una mezcla peligrosa de frustración y orgullo. Era como ver a su rival ganar una pelea que él creía injusta desde el inicio. La noche del Garden, la madrugada en Harlem y el juicio ya no eran episodios separados, eran capítulos conectados que marcaban dos trayectorias completamente opuestas. Uno reinaba en la cima, el otro luchaba en silencio contra un sistema que lo había dejado fuera. La frustración de Green empezó a traducirse en aislamiento. Sin respaldo financiero ni mediático, entrenaba en gimnasios pequeños, lejos de las cámaras. Ya no había luces, ni entrevistas previas a combates, ni contratos que firmar. Cada día era un recordatorio de que su pelea más grande ya no estaba en un ring, estaba contra un entorno que no lo quería. Lo que en 1986 había sido orgullo y rebeldía, en 1988 se convirtió en rabia, y después del juicio, en un peso constante. Green no dejó de hablar de Tyson. No podía. Su nombre había quedado atado al del campeón como una sombra. Cada vez que concedía una entrevista, volvía a ese combate, volvía a Harlem, volvía al golpe. Era su única forma de mantenerse visible. Pero en un deporte donde las oportunidades se miden por resultados recientes, vivir de un pasado sin victorias era un camino que se angostaba cada día más. Los periodistas lo buscaban no por sus combates, sino por la historia que lo enfrentaba a Tyson, y eso, aunque mantenía su nombre vivo, lo alejaba más del ring. En esos años, el boxeo estaba cambiando. Las bolsas más grandes pasaban por promotoras fuertes, las cadenas de televisión seleccionaban cuidadosamente a sus protagonistas y el que no estaba dentro de ese círculo quedaba relegado a funciones sin cámaras, a clubes con poco público y bolsas que apenas alcanzaban para cubrir entrenamientos. Green se vio obligado a aceptar peleas en escenarios pequeños, combates sin visibilidad, donde cada golpe no le acercaba a un título, sino que prolongaba una carrera que ya no tenía destino claro. El tiempo no perdona en el boxeo. La explosividad desaparece, la velocidad se reduce, el mercado se renueva con caras nuevas. Green, que una vez fue visto como una amenaza real en el ranking mundial, pasó a ser un nombre recordado más por la polémica que por sus victorias. Su pelea con Tyson se transformó en un punto de referencia histórico, pero no en una plataforma para relanzar su carrera. Y esa diferencia se sentía cada día más fuerte. Mientras Tyson llenaba estadios, Green llenaba páginas de periódicos con declaraciones, no con knockouts. Esa situación empezó a golpearlo fuera del ring. Las facturas no esperaban, los contratos no llegaban, los días de gloria parecían cada vez más lejanos. Y lo peor para un boxeador no es perder fuerza, es perder relevancia. Green tenía voz, tenía historia, pero ya no tenía espacio dentro del negocio que alguna vez lo vio como un contendiente. Se convirtió en un hombre que hablaba de un pasado que ya no podía repetir. La rivalidad con Tyson siguió ahí, latente, como una cicatriz abierta. Cada éxito del campeón era una nueva espina. Y aunque Green había logrado que su nombre no desapareciera por completo, la forma en la que seguía apareciendo lo mantenía encerrado en el mismo capítulo. No avanzaba. No retrocedía. Se había convertido en una especie de eco constante de su propio pasado. Y mientras Tyson continuaba su camino hacia el estrellato global, rodeado de lujos, cinturones y titulares, Green caminaba en la otra dirección, en silencio, cargando con una historia que ya no podía cambiar, pero que tampoco quería soltar. Porque para él, dejarla ir era aceptar que todo había terminado.
Y aunque no lo supiera en ese momento, esa resistencia a soltar lo que fue lo iba a llevar a lugares todavía más oscuros. Y lo peor, aún estaba lejos de tocar fondo. A medida que avanzaban los años 90, la distancia entre Mitch Green y Mike Tyson ya no se medía solo en combates, títulos o bolsas millonarias, se medía en trayectorias completamente opuestas. Tyson se había convertido en un símbolo global, un nombre que generaba titulares con cada aparición. Green, en cambio, había quedado atrapado en su propia historia, sin volver a alcanzar un escenario importante, rodeado de pequeños combates en locales casi vacíos, bolsas mínimas y la sensación constante de que todo se le escapaba entre los dedos. Lo que alguna vez fue una carrera con proyección se convirtió en una larga resistencia sin dirección. Su entorno también había cambiado. Sin la protección de grandes promotores ni contratos sólidos, Green empezó a depender de promesas vacías y ofertas que se desmoronaban antes de llegar al cuadrilátero. Se enfrentó a rivales desconocidos en funciones que no salían en televisión, mientras los nuevos talentos ocupaban el espacio que él alguna vez soñó dominar. Su figura, que en los 80 era vista como la de un contendiente respetado, pasó a ser la de un recuerdo, un hombre que alguna vez estuvo cerca de algo grande pero que se quedó detenido en el tiempo. Esa frustración lo fue consumiendo poco a poco. Su relación con entrenadores, representantes y gimnasios se volvió inestable. Cambiaba de esquina constantemente, discutía por bolsas que apenas cubrían los gastos de campamento y se ganaba una reputación que lo alejaba cada vez más de cualquier oportunidad importante. Ya no era un boxeador que imponía respeto, era un hombre incómodo para los que hacían negocios dentro del ring. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre en la industria, no pensaban en su resistencia ante Tyson, pensaban en conflictos, demandas y problemas. Con el paso de los años, Green comenzó a buscar maneras de mantenerse visible fuera del ring. Firmó autógrafos en convenciones, participó en pequeños programas de televisión y concedió entrevistas en las que volvía a revivir su historia con Tyson. Era consciente de que su nombre todavía despertaba curiosidad, pero también sabía que no era por nuevos logros deportivos, sino por aquel capítulo que lo había marcado para siempre. Su figura se transformó en un recordatorio de lo que pasa cuando un boxeador queda fuera del circuito que reparte el poder. A mediados de los 90, un episodio marcó lo poco que quedaba de su carrera profesional. Antes de un combate programado contra un prospecto en ascenso, Green discutió con su equipo por el pago acordado. La pelea nunca llegó a concretarse como se esperaba. La escena fue confusa, tensa, y dejó claro que ya no había vuelta atrás. Había pasado de contender peligroso a protagonista de historias fuera del ring. Y en un deporte donde la memoria es corta, eso significa que desaparece sin hacer ruido. En los años siguientes, Green se fue alejando lentamente de la competencia activa. Su nombre comenzó a circular en contextos muy distintos a los deportivos. Demandas civiles, problemas financieros, declaraciones polémicas y rumores. Lo que alguna vez fue respeto se convirtió en una mezcla de nostalgia y controversia. El boxeo avanzaba sin él y cada generación nueva lo reconocía menos. Para muchos jóvenes aficionados, su nombre ya no estaba vinculado a un récord, sino a una anécdota de Harlem contada como leyenda urbana. Lo más duro llegó cuando sus propios problemas financieros lo empujaron a situaciones complicadas. Su independencia, aquella que había defendido con tanto orgullo al romper con los grandes promotores, se transformó en aislamiento. No había contratos, no había respaldo, no había recursos. Lo único que seguía intacto era la historia que lo ataba a Tyson. Y en la medida en que pasaban los años, esa historia se convirtió en su única identidad pública. Mientras tanto, Tyson seguía ocupando portadas. Aunque su carrera también atravesó turbulencias, siguió siendo un fenómeno mediático, un hombre que garantizaba atención en cualquier contexto. Green, en cambio, caminaba en la otra dirección, sin focos, sin titulares, sin ring. Dos trayectorias que salieron del mismo punto en 1986 y terminaron en extremos completamente diferentes. Y es aquí donde la historia deja una enseñanza silenciosa pero poderosa. No todos los combates se ganan dentro del ring. Algunos se pierden en los pasillos, en las negociaciones, en las decisiones que parecen pequeñas y terminan definiendo un destino. Mitch Green no fue olvidado por haber sido débil, fue olvidado porque el negocio no perdona a quien se sale del molde que otros trazan. Y mientras Tyson se convirtió en leyenda, Green quedó atrapado en el eco de un solo capítulo. Si te apasiona el boxeo y quieres seguir descubriendo historias que no siempre aparecen en los titulares, suscríbete y deja tu like, eso ayuda a que sigamos trayendo relatos que muestran lo que pasa cuando las luces se apagan y los reflectores se van. Nos vemos en el próximo video.